Continuamos con la parte 2 de la culpa, manifestaciones y reacciones de culpa. A menudo las personas cargadas de culpa se sienten ansiosas, cansadas y deprimidas. Algunas sufren dolores de cabeza y otros síntomas físicos. Hay personas que tratan de agregarse con sus sentimientos de culpa, condenándose exageradamente y odiándose a sí mismas. Tal reacción por lo general ocasiona que la persona tenga el concepto muy deficiente de su propio valor y crea que será censurada y mirada en menos por lo que la rodean y por todo pronto será víctima de la depresión. Muchas personas se sienten especialmente culpables por albergar hostilidad contra sus padres, cónyuges, hijos u otros parientes cercanos. Por ejemplo, si un individuo siente hostilidad hacia su madre, es probable que se pregunta a sí mismo: ¿cómo es posible que yo tenga aversión para la persona que ha hecho tanto por mí? Su conciencia responde: porque eres malo. Esto se traduce en un daño severo a su autoestimación, se siente indigno. Una reacción común ante la culpa es el autocastigo. El individuo piensa: tengo que pagar el precio de mi pecado, tengo que expiar mi maldad. Se cuenta de una niña observada a hurtillas o robo por su madre. Comía bombones que le fueron prohibidos. Cada vez que tomaba un bombón, se daba un golpe en la mano en la que llevaba el dulce hacia la boca. Así se castigaba a sí misma. Hay personas propensas a tener accidentes porque tienen el deseo inconsciente de castigarse. Otras provocan situaciones en las que pueden ser humilladas o perjudiciadas. La penitencia y la costumbre de los monjes de flagelarse sirven para satisfacer el deseo de purificarse mediante el autocastigo. Otra manera por la cual el individuo trata de aliviar su culpa es por medio de la compensación, es decir, por las buenas obras. Por ejemplo, el tendero que engaña a sus clientes aplaca sus sentimientos de culpa aportando a los pobres en ocasiones especiales. O el marido infiel se vuelve muy generoso con su señora. Algunas personas reaccionan ante la culpa proyectando sus fallas a otros. El individuo rehúsa reconocer su falta. Antes bien, critica a los demás y les atribuye sus propios defectos. A menudo se sienten hostil hasta su propio prójimo por causa de sus propios sentimientos de culpa. Todas estas maneras de reaccionar ante la culpa son alternativas de una calidad muy inferior a la que tienen la solución que nos ofrece la Biblia, el perdón de Dios. No hay otro medio eficaz para liberarse del sentimiento de culpa y de la culpa misma. El perdón divino tiene ciertos requisitos para ser eficaz. 1. El individuo tiene que reconocer el pecado por lo que realmente es. Si el consejero se dedica a tratar de convencer al consultante de que su pecado es insignificancia, que Dios puede perdonar o pasar por alto, el resultado será que el perdón le parecerá algo sumamente barato que convierte el acto en algo superfluo y desprovisto de todo sentido. El psiquiatra James Diris afirma: la verdadera liberación solo es posible cuando la persona siente que la raíz de su culpa ha sido alcanzada por la expiación y el perdón. Una represión suave o un simple "está bien, no te preocupes" no sirve para aligerar el peso de la conciencia oprimida y agobiada por la culpa, y le deja solo el sentimiento desolado de que nadie puede entender ni aceptar la intensidad de su propia experiencia. 2. Es preciso sacar a luz el pecado y no procurar de reprimirlo. Si el consultante lo reprime, queda como un elemento destructor en su personalidad. Grounds observa y dice: el sentimiento de que el individuo ha obrado mal y merece ser castigado, sentimiento que se esconde en algún rincón de su mente,
Es como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. La confesión a Dios trae a la luz el temido pecado. Es el acto en que el individuo enfrenta su pecado y se enfrenta a sí mismo. También debe llevar a la reconciliación con la persona ofendida. 3. El perdón divino se basa en la obra expiatoria de Jesucristo. Este es el corazón del Evangelio. La Biblia reconoce la terrible realidad del pecado, pero también presenta una expiación tan grande que satisface a la justicia divina. La confesión y la fe apropian los métodos de la cruz y también sus méritos. 4. El perdón divino restaura cabalmente al consultante y a la aceptación incondicional de Dios. Al igual que el padre en la parábola recibió a su hijo pródigo, Dios nos recibe con alegría y respeto cuando nos volvemos a Él. No hay periodo de prueba ni perdón parcial. La persona es declarada absuelta y aceptada, declarada como si nunca hubiese tenido pecado. Además, le proporciona la paz apetecida en el corazón. Jorge León afirma: la seguridad del perdón de los pecados es la fuerza terapéutica más grande que existe. De consejería a los que se sienten culpables. Es importante aceptar incondicionalmente el aconsejado cargado de culpa. Aceptarlo tal como es abrir la puerta para la confesión y fortalecer su voluntad para dar paso hacia la restitución. El pastor debe animarlo a hablar con libertad acerca de su falta, no condenándolo ni consolándolo prematuramente, sino dándole tiempo para que el arrepentimiento haga su obra completa. Debe permitir que la persona confiese adecuadamente su pecado y se dé cuenta de que el pecado no es una insignificancia. Es necesario confesar a Dios, pero también la confesión a su prójimo es terapéutica. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanos. Santiago capítulo 5 y verso 16. Limpiada la conciencia, el enfermo puede tener fe en Dios para ser sanado. El pastor debe escuchar la confesión del asesorado con comprensión, pero a la vez debe resistir la tentación de indagar detalles del pecado tan íntimos como la inmoralidad. Si lo hace, el asesorado pronto se dará cuenta que el consejero está motivado por una curiosidad morbosa, más bien que por la compasión cristiana. También existe el peligro de que la persona, sintiendo la presión de la culpa, relate innecesariamente pormenores y luego se arrepiente de haberle revelado demasiado al pastor. De allí en adelante puede sentirse incómoda en su presencia. Conviene que el consejero reconozca las formas destructivas de confesión. El aconsejado a veces esquiva la causa verdadera de su culpa y confiesa meramente cosas menos graves. Entonces conviene que el pastor le ayude a encarar la verdadera fuente de su culpa. En cambio, hay personas súper escrupulosas que convierten pequeños montículos de falta en montañas de culpa. Otras se revuelcan en sus sentimientos de culpa, confiesan cada vez más su pecado y aparecen renuentes a creer que Dios las ha perdonado. Usan la confesión como un medio de castigarse a sí mismas. También hay individuos que emplean la confesión como sustituto del verdadero arrepentimiento. Cuidado con eso. La palabra arrepentimiento en el original se llama metanoia, del griego. Significa cambiar de opinión y voluntad, incluso sentir pesar por algo y dejar el mal. En el caso de la culpa neurótica, como la persona que se odia a sí misma, puede ser necesario remitirla o mandarla a un médico. El individuo susceptible a la culpa ficticia a menudo encuentra difícil aceptar el perdón divino. Es incapaz de liberarse de pensamientos mortificadores referentes a su pecaminosidad y a su culpa.
es que se sienten inseguros, indignos y procura infligirse en el castigo que creen merecer. La única solución para la culpa ficticia es comprenderla y evaluarla conforme a la naturaleza de complejo. El pastor debe explicar la dinámica de sus sentimientos. A veces es aconsejable que la persona que ha ofendido a otra, si esta ya no existe, se confiese a un sustituto. Por ejemplo, una jovencita dejó a su padre viudo para servir al Señor en una iglesia situada lejos de la casa de su padre. Él protestaba amargamente y censuraba la religión de su hija y algunos años después se suicidó. Luego la jovencita se sintió tan culpable que dejó su ministerio y se aisló de sus amigos creyentes. Ahora repite cada vez más: ojalá pudiera pedirle perdón. Cree en el perdón divino, pero para ella no le basta por sí solo. Conviene que confiese su falta a un pariente muy allegado que pueda representar al difunto. A las personas súper sensibles a sus faltas conviene enseñarles que nadie es perfecto. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no es un juez severo ni tirano que tiene un látigo en la mano y observándolas para encontrar sus faltas y castigarlas por ellas. Es un Padre amoroso y perdonador. Además, la santificación, que es crecimiento a la imagen de Cristo, es un proceso. No se perfecciona de la noche a la mañana. Sobre todo, es necesario escuchar la resonante voz de Dios a través de su palabra. El joven Martín Lutero, cargado de sentimientos de culpa, no pudo encontrar alivio hasta que un monje anciano lo consoló. ¿Cree usted en el credo apostólico?, le preguntó. Por supuesto, respondió Lutero. Entonces, ¿qué me dice de la frase: cree en el perdón de los pecados? Tenemos algo mejor que el credo, es la palabra de Dios. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Como dice primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 20. Muchas bendiciones en su vida y en sus seres queridos. Y que Dios nos cure de estas emociones que son muy destructoras en muchas ocasiones. Que el Señor te bendiga.